¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 3:33 y de nuevo vamos a empezar una transmisión y el día de hoy vamos a ver el tema del cansancio y vamos a ver diferentes tipos de cansancio que son muy comunes en la actualidad, como es el cansancio físico, el cansancio mental, el cansancio emocional y también el cansancio del alma, el cansancio del corazón, que tiene que ver con haber dejado un poquito de un lado las situaciones que son más importantes de autoconocimiento, de desarrollar nuestra espiritualidad. Hola Ernesto, qué gusto. También igual de desvelado que yo, Ernesto. Pues miren, les comentaba hace un instante que el día de hoy vamos a ver el tema del cansancio. Y esto es súper importante porque incluso ya le hicieron un nombre, que es el burnout, andar quemado. De tanto andar haciendo actividades y andar persiguiendo cosas en la vida, a veces no nos damos esa pausa o ese descanso para nuestro cuerpo, que es muy importante. Recordemos que todo lo cuanto existe es energía. Entonces, en esta experiencia que estamos teniendo, saludos Ernesto, pues estamos aprendiendo a utilizar esa energía. Entonces, vamos a empezar con 4 tipos de cansancio diferentes. Que tiene que ser, me pauso un instante para poder retomarlo con calma. Me acabo de dar una siesta, cosa que no es muy común, pero ayer con mi amigo Ernesto, que me está saludando aquí, nos quedamos en una reunión entre risas hasta las 2 de la mañana y es algo nuevo, entonces por eso. Saludos Celeste, qué gusto verte. Entonces vamos a empezar con este cansancio que es el que ahorita está aflorando en mí, que es el cansancio físico. De todos los cansancios, el más fácil de manejar es el cansancio físico, porque cuando nosotros estamos realizando una tarea, ese esfuerzo que está haciendo el cuerpo es un tipo de estrés donde el cuerpo está dando de sí la energía que ha acumulado a través de la alimentación, a través de las actividades que está realizando, y esa energía pues se recicla. Cuando nosotros nos vamos a dormir o cuando nosotros tomamos una siesta, lo que sucede es que el cuerpo recarga esta pila. Hola Marta. Entonces, al recargar esta pila, nosotros ya volvemos a andar, digamos, de una manera más funcional y trabajando de nuevo, sin problemas en la actividad. Sin embargo, hay otros tipos de cansancio que no obedecen a la actividad física, como lo es el cansancio mental. En el caso del cansancio mental, la forma de estrés no tiene que ver con las cosas que estamos haciendo. Está más relacionado con las tareas pendientes y con la falta de fuerza en nuestra palabra. Vamos a desglosarlo por partes. Nuestra palabra es la que va dándole órdenes a nuestros órganos internos, es la que se encarga de administrar, es la que va dando las disposiciones, es quien lidera qué va a pasar dentro del cuerpo. Entonces, con nuestro diálogo interno, nosotros a veces hacemos ciertos compromisos, como decir, me voy a levantar a tales horas. Si una persona se promete a sí misma despertarse, vamos a suponer, a las 6 de la mañana para hacer una actividad y no se levanta, entonces ese es un ciclo que se abrió y el cuerpo liberó esa energía para esa tarea, pero si la persona no completó ese ciclo, si la persona no fue y realizó esa actividad, como ir a caminar, vamos a suponer media hora por un propósito de salud, si la persona no hizo esa actividad, es un ciclo que queda abierto, entonces esa es una fuga de energía. Si nosotros nos hacemos el compromiso de decir, voy a hacer tal cosa, vamos a suponer, voy a empezar un proyecto, entonces el cuerpo empieza a darnos esta energía para que realicemos ese proyecto. Entonces ahí es como tener una compuerta abierta que va a estar suministrando energía para esa tarea. Y si esa tarea no se concreta, si esa tarea no se termina, es como si tuviéramos una llave abierta que no deja de estar goteando esa energía. Al principio es un afluente, porque cuando empezamos una tarea normalmente tenemos este chispazo, estas ganas de hacerlo, estas ganas de implementar la idea, de salir adelante y hacerlo. Y esa energía, si no se está reabasteciendo, si no se está realimentando con el logro de haberlo realizado, lo que va a suceder es que el cuerpo va a ir disminuyendo la cantidad de energía porque la energía se está dispersando.
Recuerden que cuando nosotros estamos poniendo en práctica el enfoque, lo que estamos haciendo es que estamos recogiendo toda nuestra energía y la estamos dirigiendo en un solo punto. Pero cuando nuestra energía se ha ramificado y se ha dividido en muchas tareas que pueden ser ficción, porque si no lo dijimos en nuestra mente, para el cuerpo era real, y si no lo estamos llevando a cabo, entonces es una ficción y el cuerpo no está recuperando esa energía, y eso produce uno de los cansancios más grandes que hay hoy en día, que es el estrés de las 21,000 tareas no hechas. Si nosotros le preguntamos a un adulto mayor, y a mí me encanta platicar con la gente mayor precisamente porque nos dan como esta sabiduría práctica de lo que ya hicieron y de lo que no hicieron. Si les preguntamos de qué es lo que más se arrepienten o qué es lo que harían diferente, vamos a notar que ellos, por lo general, no se arrepienten de las cosas que hicieron, sino de las cosas que no se atrevieron a hacer. Y eso es lo que trae el agotamiento de la vejez, ese que hace que la espalda se encorve y que la gente ande sin una postura de mucho cansancio. Tiene que ver con esta parte de la falta de realización, porque cuando nosotros nos sentimos realizados, vamos a traer una postura corporal abierta, una mayor disponibilidad energética, y cuando una persona no tiene este sentido de realización, el cuerpo lo que hace es que empieza a agobiarse, empieza a cansarse. Entonces los hombros se vienen hacia abajo, la postura se reclina hacia enfrente, y esto tiene un sentido físico y tiene un sentido energético y biológico. A nivel físico, el cuerpo se está acidificando, entonces no hay tanta energía disponible en el organismo. Y cuando esto sucede, el cuerpo se protege para evitar que haya más fugas y para sobrevivir. Entonces, el andar cargando ideas, y pueden ser constructos sociales, pueden ser creencias y todo eso, es muy cansado, porque las ideas tienen un peso, o sea, literal pesan. Y les voy a poner un ejemplo que estoy viviendo en carne propia y que he tenido la fortuna de liberar progresivamente. No lo puedo ver como una tarea concluida porque siento que todavía está un porcentaje bastante elevado en relación al resultado final que espero, que es el de la jiba, este que se hace aquí atrás, que se hace a las personas hoy en día que usan mucho el celular. En mi caso, la jiba se empezó a hacer cuando yo trabajaba haciendo grabados en piedras, y me ponía un casco muy, muy, muy pesado, que no es precisamente para mujeres, pero yo me lo quería poner y estaba trabajando muy concentrada, entonces tenía que sostener el peso de esto. Y eventualmente se me hizo hasta como jorobita, y yo pensaba, bueno, pues a lo mejor es una cuestión genética o algo así. Tiempo después me enteré que era una cuestión postural, y yo dije, bueno, le voy a preguntar a mi cuerpo qué es lo que me dice de esta situación. Entonces, cuando empecé a investigar en mí, a hacer meditaciones, a entrar en silencio para ver de dónde venía la jiba y por qué tanta gente lo tenía, lo que mi cuerpo me contestó fue que eso tiene que ver con estar sosteniendo el peso de las ideas. Entonces, cuando uno trae una idea muy, digamos, reacia, uno se pone reacio a liberar esa idea, esa creencia, ese peso pues va a agotar el cuerpo. Hola, Sue, y saludos a Toluca. Entonces, ese cansancio que nos da el peso de las ideas, nosotros los podemos ir liberando a medida que nos vamos dando la oportunidad de contrastar las ideas. ¿Qué es contrastar las ideas? Es decir, cuando nosotros tenemos un punto de vista y buscamos una opinión que no necesariamente es contraria, que parece que está en el otro extremo de la polaridad de lo que pensamos, entonces podemos ver cuáles son las alternativas de pensar. Les voy a compartir un ejercicio que vi en la maestría cuando yo estaba estudiando sexología educativa y que me pareció sumamente valioso. Yo creo que es uno de los ejercicios más poderosos que la psicología nos ofrece. En este ejercicio nos pidieron que levantáramos la mano quienes estábamos a favor o en contra del aborto. Entonces, en el grupo que yo levanté la mano era de los que en ese momento estábamos en contra del aborto.
Entonces nos dividieron en dos y pusieron una línea de separación en medio. Entonces nos dijeron, ok, los que están a favor del aborto se van a parar de este lado y su tarea va a ser darles elementos, no necesariamente para convencer, sino para entender su punto de vista al otro grupo, pero no como si ustedes estuvieran en su punto, sino en el punto contrario. Es decir, los que estaban a favor del aborto iban a convencer al grupo siguiente de por qué no se deberían de hacer el aborto. O sea, teníamos que hacer ese switch de hacer lo contrario a nuestras ideas. Entonces, al explorar cuál es la postura de otra persona dentro de nosotros mismos, pues nos vemos en la necesidad de abrir nuestra mente y poder conciliar puntos de vista. Y esto trae mucho descanso, porque se abre espacio. O sea, en vez de que las ideas estén constreñidas, estén así atrapadas, lo que sucede es que nuestro cuerpo empieza a liberarse y a no tomarse las cosas tan personal. Y empieza a entender que igual las relaciones no siempre vamos a coincidir ni al 100%, ni es necesario que así sea. O sea, que va a haber muchos puntos de vista. Y esa es una de las formas en que nos podemos regalar descanso mental. Otra de las maneras en que nos podemos regalar descanso mental es con nuestras actividades de luz. Todo lo que tenga que ver con luces artificiales y luces naturales. Nuestro cuerpo está preparado para la luz amarilla, que es la que aunque el sol es blanco, pues su radiación parece amarilla. Y el campo de la Tierra es más azulito. Entonces, cuando se combinan, lo que hay una gama intermedia, que es la del corazón, funciona igual que nuestro cristal corporal, que tiene los 7 chakras y el rayo del medio es del corazón. Entonces, lo que esté en verde va a ser lo que nos va a dar un mayor descanso mental. Una persona que vive en ciudad y que está altamente estresada, cuando va al campo descansa, porque lo que está recibiendo es una gama de luz que es la gama neutra, que es lo más agradable, lo más tranquilo para el ojo humano, lo que nos brinda más descanso mental, que son ver los árboles, contemplar las plantas, organismos vivos que están en un estado meditativo profundo. Ya veremos después qué onda con las plantas, cómo tienen sus formatos de sociedad y cómo ellas entrenan y cómo ellas piensan y cómo sienten, para que nos demos cuenta por qué, además de ofrecernos este color que nos relaja, también nos ofrecen estados de conciencia. Por lo pronto vamos a enfocarnos en la luz que estamos recibiendo. Cuando nosotros nos ponemos a ver pantallas, las pantallas tienen luz sintética. Entonces esa luz sintética lo que hace es que altera los ciclos de vigilia. Y si no nos permite dormirnos tranquilamente, el cuerpo se va a desgastar. Resulta de que nuestros periodos de sueño son de 1 hora y media para entrar en un sueño profundo. Si no estamos haciendo ciclos completos de 1 hora y media porque nos tenemos que levantar ya sea por trabajo, por hábitos, etc., esos ciclos que van de alrededor de 7 horas y media, el cuerpo lo va a resentir. Entonces sí, es importante que antes de dormirnos pasemos por lo menos de 1 hora y media, 2 horas sin el uso de pantallas, televisiones, etcétera, para poder que la mente se vaya serenando y tenga este descanso. Si la mente no descansa en ese periodo, llegar a un sueño profundo va a ser más complejo, suponiendo que se llegue. Entonces, los hábitos del sueño van a ser muy importantes en relación al descanso. Y nosotros podemos hacer muchas cosas para lograr conciliar el sueño si nuestra mente está en una hiperactividad. Como el pensamiento es aire, nosotros lo podemos controlar a través de la liberación del aire, es decir, estar haciendo inhalaciones profundas y en patrones. Recuerden que nuestro cuerpo trabaja en base de patrones, nos es muy fácil reconocerlo. Entonces, los ritmos nos mueven como seres humanos, porque los ritmos lo que hacen es que activan y desactivan emociones. Entonces, si nosotros empezamos a hacer patrones de respiración que sean rítmicos, vamos a suponer un bloque cuadrado sería
una inhalación en 4 segundos, retención 4 segundos, exhalación 4 segundos, retención 4 segundos y así. Esa es una respiración cuadrada. Y esas respiraciones, cada geometría de respiración tiene su función. Hay respiraciones que son triangulares, que serían, por ejemplo, 5 segundos sin aire, los 7 segundos de inhalación, 7 segundos de exhalación. Pueden buscar en internet muchos patrones, hay gran cantidad y esas técnicas nos sirven para dormirnos en 5 minutos, en 30 segundos, o sea, ya existen estos patrones para que cada quien pruebe los suyos. Además, podemos descargar aplicaciones en nuestro teléfono donde nos vayan marcando la cantidad de segundos con una geometría e irlo siguiendo con los ojos. Esto funciona porque nuestro ojo está diseñado para estarse moviendo constantemente. Entonces, como nuestra mente es una conjunción de los sentidos, la vista también hace que la mente se active. Entonces, una de las formas de meditar para poder tener descanso mental es focalizar nuestra mirada en un solo punto. Cuando nosotros llevamos a nuestra mente con toda la intención y con la voluntad a mirar un solo punto, vamos a decir un puntito en la pared, una letra en un libro, etc. Nosotros vamos a elegir ese punto y nosotros condicionamos que cada vez que volteemos a ver otro lugar vamos a regresar a ese mismo punto. Esa es una especie de meditación, porque mientras estamos haciendo una actividad en la cual estamos renunciando al tren del pensamiento, que ese tren de pensamiento pues lleva mucha carga, nosotros vamos a tener un espacio de apertura entre un pensamiento y otro. Levanten la manita o pónganme una señal aquí de si quieren hacer un ejercicio para ver cómo podemos desaparecer el pensamiento de forma inmediata. A ver, aquí estoy viendo corazones. Muy bien. Miren, este ejercicio es súper padre y me encanta porque tendemos a pensar que detener el pensamiento es difícil y realmente no es así. Si tenemos técnica, lo podemos hacer de manera inmediata y muy placentera. Y antes de llegar al ejercicio, nos voy a recordar cómo lo hemos hecho muchas veces. Hola, Rosa Imelda. Cómo hemos detenido nuestro pensamiento de maneras muy, muy placenteras. Y vamos a empezar con el amor de los amantes. Cuando nosotros estamos... Hola, hola Fabiola, hola Nancy. Cuando nosotros estamos muy enamorados de alguien y nosotros nos entregamos en un beso, se nos olvida que existe el mundo. Ese espacio donde el cuerpo se libera de la mente, de las ideas y todo eso es un momento de meditación y nos ofrece un gran descanso mental. Por eso cuando uno está muy enamorado, uno tiene más energía disponible, porque se da esos descansos mentales y emocionales de ya no estar piensa y piensa en eso, sino que se entrega como en un vaivén de calma y es muy bonito. Otras veces en las que hemos tenido esos descansos mentales se refiere a cuando estamos haciendo una tarea que nos encanta. O sea, cuando ya encontramos nuestro propósito de vida. Y ahorita vamos a mencionar con más profundidad lo del propósito, pero de momento vamos a darnos este pequeño cápsula, esta pequeña joya de conocimiento y ver que cada vez que nosotros estamos haciendo algo que nos fascina, que es para nosotros como un juego y que nos causa tanto gozo que lo haríamos de gratis y que además nos pueden pagar por ello, ese tipo de actividades nos dan ese descanso mental. Y tan es así que después de hacer esa actividad, el cuerpo, en vez de que se sienta cansado por todo el trabajo que estuvo haciendo, el cuerpo se siente con más energía, aunque sea un trabajo físico, no importa. La energía que uno da a través del gozo, que uno da a través del placer, es una energía que se multiplica. Entonces, de todos los cansancios, como habíamos visto, el físico era el más fácil de liberar. Entonces, en el descanso mental, y vamos ahora sí, con estas manitas que veo que están levantadas, vamos a hacer un ejercicio inmediato. Les voy a preguntar y presten atención. Vamos a estar poniendo nuestro foco dentro de nuestro tercer ojo, más o menos para esta altura. Vamos a ver hacia adentro y me van a decir cuál va a ser su siguiente pensamiento. ¿Ok?
En cuanto tengan su siguiente pensamiento, entonces sí, levantan la manita y si lo quieren compartir. Vamos viendo, vamos viendo. Ok, y ahora les voy a explicar cuál es el porqué y el cómo de este ejercicio. Si nosotros le decimos a la mente no pienses en un elefante rosa, lo que va a hacer la mente es visualizar de manera inmediata el elefante rosa mientras lo íbamos pronunciando. Ya veo aquí una manita. Cuando nosotros le preguntamos a la mente cuál va a ser el siguiente pensamiento, la mente se ausenta, se dispersa, no sé, se resetea y queda un espacio abierto antes de que se presente el siguiente pensamiento. Esto quiere decir que nosotros tenemos la voluntad y la habilidad de poder condicionar cuándo se presenta el pensamiento o no. Si nosotros queremos tener un descanso mental constante, hay una manera de lograrlo y es una manera divinamente bella. Es ir limpiando nuestra historia personal, ir aclarando nuestro cuerpo de dolencias. Y todo lo que está en el cuerpo que duele son cosas no resueltas de la mente o de la emoción, que trabajan en conjunto. Entonces, hacen como una sinergia y van anclando ciertos dolores en el cuerpo. Entonces, cuando uno está en dolor, pues el dolor eventualmente cansa. Pero cuando se libera del dolor, pues lo que se siente es un descanso. Entonces, vamos a pasar ahora a los tipos de cansancio emocional. Cuando una persona quiere empezar a liberar sus emociones, el punto clave para liberarlas es el momento donde la emoción se le dispara, donde tiene una reacción. Uno puede estar tranquilo y sucede algo y hay un detonante y el cuerpo reacciona. Quiere decir que en ese momento es cuando está abierta esa compuerta de toda esa energía y ahí tenemos la posibilidad de cerrar ese ciclo porque estamos viendo dónde está la fuga energética. Vamos a ver qué fue lo que pasó. Ahí lo que hay que hacer es preguntarle al cuerpo, ¿por qué estoy reaccionando así? ¿Qué me hace sentir? ¿Dónde está eso? Y preguntarnos también si eso que está sucediendo es real o no, porque acuérdense que nuestra mente tiene la habilidad de que todo se lo toma como si fuera verdad. Si nosotros lo pensamos, si lo soñamos, si lo vemos en la tele, si lo escuchamos en el radio, si lo estamos ejecutando con acciones, la mente lo toma como si fuera cierto. La diferencia entre un suceso y otro es que tienen distintos niveles de impresión y esto depende de en qué dimensión nos encontremos. Es decir, si nos encontramos en un recuerdo, nosotros estamos en una dimensión etérica, ¿sí? Y en una dimensión etérica va a tener un menor grado de impresión. ¿Qué imprime? Pues imprime bioquímica. Lo que hace es que nuestro cuerpo es eléctrico, nuestra emoción es química, entonces hay una electroquímica que hace que nuestro cuerpo libere sustancias como neurotransmisores y esos neurotransmisores le dan instrucciones a la célula para que vayan imprimiendo ese código. Sí, la calidad y la cantidad de estas instrucciones va a depender de cuán intenso lo estamos sintiendo en nuestro cuerpo físico. Entonces nosotros sabemos en qué dimensión estamos dependiendo de la intensidad o de la tangibilidad que tenga esa emoción. Cuando nosotros tenemos un sueño y nosotros estamos entregados, así bien entregados a la experiencia, que el sueño parece real, pues entonces esa bioquímica es bastante fuerte y nos podemos levantar sobresaltados y con el corazón muy acelerado precisamente porque lo estábamos viviendo con todos los sentidos, con los sentidos sutiles, pero a fin de cuentas estaban teniendo tangibilidad. Son los mismos sentidos que utilizamos para la manifestación, o sea, los sentidos corporales tienen sus elevaciones, que son los sentidos sutiles con los que revisamos nuestro interior o otras dimensiones, como el astral, como el mundo onírico, como cuando estamos pensando, recordando. Todos esos forman parte de nuestro universo interior. Entonces, aunque estén en otros planos, nos siguen dando cansancio, descanso a nuestro cuerpo. Entonces, por eso es que los estamos ahorita puntualizando. Y para continuar con el descanso emocional, lo que más cansancio emocional produce es el resentimiento. Y el resentimiento es cuando uno siente una cosa y hace una y otra vez. Vamos a suponer que vamos al gimnasio y en el gimnasio nos podemos hacer una pesa. Y la pesa, vamos a suponer que no es una pesa pesada, es una pesa de 200 gramos y nosotros estamos levantando la pesa.
A ver, eso nos va a ser difícil en un principio sostenerlo, digamos, por 2 minutos. No va a ser difícil, pero si nosotros estamos sosteniendo ese peso, digamos, por 2 horas, por 4 horas, por 6 horas, el peso de los 200 gramos ya no se va a percibir igual. Cada vez que el cuerpo vaya desgastándose más, vaya utilizando la energía que tenía disponible, se va a sentir más pesado, no porque el peso haya incrementado, sino porque la disponibilidad energética se ha ido yendo y el cuerpo necesitaba descanso y no lo obtuvo. Lo mismo pasa con el resentimiento. Cuando uno siente algo la primera vez que nos causa dolor, que nos causa molestia, que nos causa algún tipo de malestar y no lo expresamos, se sigue sintiendo, pero como nunca obtuvo ese descanso, la misma situación con el tiempo se vuelve más pesada, más pesada, más pesada. Y si esa carga no se libera, el cuerpo se termina agotando, desgasta su energía, porque es un ciclo abierto donde tenemos, como lo habíamos mencionado en un principio, la metáfora de que cada que abrimos una situación de nuestra vida, que cada vez que empezamos un ciclo es como si abriéramos una llave, pues esa compuerta está abierta y sigue saliendo energía por ahí. La buena noticia, porque siempre hay buenas noticias. Nosotros somos dueños de nuestra energía, entonces nosotros podemos llamar de regreso a esa energía y lo podemos hacer a través de la voluntad. Si nosotros decidimos empezar a cerrar esas fugas energéticas, esas emociones que quedaron ahí a medias, nosotros podemos pedirle al cuerpo que nos encuentre la solución y el cuerpo lo va a hacer porque el cuerpo es muy, muy complaciente. O sea, el cuerpo es el mejor amigo que podemos tener en todo el mundo mundial. O sea, el cuerpo es súper buena onda y lo único que quiere es regalarnos más bienestar. Entonces, si nosotros tenemos la intención de estar bien, aunque no sepamos cómo, aunque no tengamos técnica, el cuerpo nos va a ir susurrando los cómo, ¿sí? Nosotros ocupamos tener el deseo, nosotros ocupamos tener la intención de, y lo demás va a aparecer en el camino. O sea, no importa que nosotros no sepamos, le vamos a hacer paso A, paso B, paso C. Con que queramos saber de dónde vamos a ir de punto A punto B, el cuerpo se va a encargar de los cómo, ¿sí? Nosotros necesitamos darnos un por qué y para qué. ¿Por qué quiero sentir esto y para qué lo quiero sentir? Entonces, si nosotros nos enfocamos en hacer una tarea que nos va a traer bienestar, el cuerpo nos va a dar energía y cada vez que realicemos esa acción, el cuerpo se va a liberar. Entonces, nosotros vamos a enlazar los cansancios, porque aunque sean diferentes planos, los podemos conjuntar. Es diferente del multitasking. El multitasking es como querer hacer muchas cosas al mismo tiempo. Y lo que yo nos recomiendo o nos propongo es algo diferente. Es decir, darnos muchas razones o muchos propósitos para hacer algo. Vamos a poner un ejemplo. Y les voy a poner este ejemplo del cabello. ¿Sí? Mucha gente me pregunta para qué me corté el cabello. Pues hay muchas razones. Una de ellas es para eliminar la fricción. Una de muchas, muchas, muchas. Y la fricción se refiere a hacer un hábito. Yo quería hacer el hábito de empezar a compartir información que nos fuera a nutrir como humanidad, una información que nos ayudara a tener una vida más tranquila y sobre todo a compartir cosas que a mí me ayudaron para estar en una mayor plenitud, sin estar peleando conmigo misma, para mejorar mis relaciones, para sanar mi cuerpo. Entonces, en uno de tantos rituales que quería hacer era el renunciar al peso de las ideas. Entonces, a veces que me rapo, estoy renunciando a la necesidad de tener la razón para soltar, para que cuando esté conversando con alguien, esa persona me ofrezca una óptica distinta, yo tener la flexibilidad y la apertura de decir, escucho y podemos estar o no de acuerdo y seguir en paz. Y voy a ver cómo pueden embonar las ideas de esta persona con las mías o cómo nos podemos nutrir mutuamente. Entonces, ese es uno de los propósitos. Otro de los propósitos era este que les mencionaba de la no fricción. Como quería hacer los videos y para mí una de las cosas que me causaba más resistencia es estarme peinando. Yo no quería estarme peinando para salir en los videos. Dije, bueno, listo.
¿Qué otro problema? Y dije, no, pues a lo mejor la vestimenta, bueno, me pongo un uniforme o algo así. El punto era eliminar esas cargas o desgastes que hacían que a realizar la tarea fuera más complicado. Otra de las razones es porque quería sembrar mi cabello. El cabello es una extensión del sistema nervioso. Entonces, como una extensión del sistema nervioso representa nuestra forma de pensar. En las lecturas corporales, el cabello se lee, por ejemplo, si es lacio, si es ondulado, tiene que ver con la manera en que nosotros nos movemos por la vida. Entonces yo dije, bueno, yo quiero que los elementos, la tierra, a mí me gusta mucho hacer magia, me ayuden a elevar el pensamiento y que me ayuden a percibir un punto de vista mucho más amplio. Entonces yo estaba haciendo senderismo en ese momento, entonces yo fui, me corté el cabello y fui y lo sembré en la cima de las montañas para que la tierra reciclara ese pensamiento y me lo entregara limpio, renovado, y para que al estar en un punto de mayor altura, pues cuando estamos en la cúspide de la montaña, pues podemos ver todo el valle, el mar, etcétera, para poder ampliar la visión. Entonces son rituales y demás. Y siempre estamos haciendo rituales, entonces el cuerpo los recibe como instrucciones al subconsciente. Entonces, esa misma tarea que tiene muchos propósitos, quiere decir que tiene muchas fuentes de energía disponible para que sea fácil de hacer y al mismo tiempo te ayuda a cerrar muchos ciclos. Por lo tanto, hace que tú empieces a amasar más energía, empieces a condensar más y más energía. Y si tienes más energía, en vez de sentirte cansado, te sientes con más potencia, te sientes con disponibilidad para realizar más cosas, ¿sí? Entonces, cuando nosotros queremos liberarnos de una carga, porque las cargas no son completamente metafóricas, ¿sí? Las cargas son bien reales. Si un pensamiento pesa, ¿dónde pesa ese pensamiento? Pesa en el cuerpo. ¿Cómo pesa? Como sobrepeso, o sea, kilos de más. Pueden ser de hueso, pueden ser de piel, pueden ser tumores, pueden ser grasa, etc. Así pesa el pensamiento. ¿Cómo pesan las emociones? En cuerpo, igual en cuerpo. Nada más que las emociones pueden tener un cuerpo físico dentro de nosotros o fuera de nosotros. Por ejemplo, ¿alguien de aquí alguna vez ha tenido como un carro descompuesto? A ver, levánteme la mano que diga, ay, este carro, el problema que está causando que el carro esté descompuesto. Entonces, en ese momento que traemos ese carro, ese objeto descompuesto, lo que quiero invitarles a hacer en esta acción de compartir con un emoji para saber, aquí, ya vi el primero, para saber si estamos ubicando cómo nuestro cuerpo lanza el peso hacia el exterior. Cuando es demasiada el peso en el interior, el cuerpo lo suele proyectar afuera y eso lo puede proyectar, por ejemplo, en forma de renta, es decir, ay, el peso de no haber pagado la renta, el peso del carro que se descompone, el peso de, ¿qué les gusta? De una pérdida de trabajo. Esos son pesos de la casa, muy bien, Rosa. Todos esos son pesos que el cuerpo dice, sabes que ya no lo soporto dentro de mí, entonces como no lo puedo tener adentro, lo que voy a hacer es que lo voy a poner afuera para que lo puedas atender, ¿sí? Entonces nosotros vamos a empezar a obtener descanso a medida que nos vayamos conociendo. Si nosotros empezamos a manejar la energía de cómo se mueven nuestros órganos, nuestros pulmones, nuestro estómago, el páncreas, el hígado, etcétera, nosotros vamos a poder mover esa energía. Entonces, como vamos a tener una buena administración interna, ya no va a ser necesario andar cargando cosas, porque entonces no lo ocupas. Es decir, si tú sabes que puedes resolver algo en cualquier momento, no necesitas andarlo paseando. En cambio, si la persona tiene la percepción de que necesita traer por ejemplo, una caja de herramientas, como las que se utilizan para carpintería o para construcción, ven que esas herramientas son bien pesadas. Imagínense que traemos como esas herramientas, son recuerdos como dolorosos, que son cansancio mental y cansancio emocional, y generan cansancio físico. Entonces, andar cargando con ese recuerdo de decir, este recuerdo no lo voy a soltar, no lo voy a perdonar, porque lo voy a tener bien presente, lo voy a tener bien sujeto para que no me vuelva a pasar, eso es andar cargando cosas que no necesitamos. Y eso es lo que el cuerpo condensa, ya sea en forma de carne,
o lo condensa en forma de situación externa. En cambio, si nosotros nos damos la oportunidad de liberar la emoción y el pensamiento y lo trascendemos, porque al liberarlo lo que estamos haciendo es nos damos la oportunidad de quedarnos con la enseñanza y con la habilidad para resolverlo sin el peso de traerlo arrastrando, sin el peso de andarlo paseando, porque si nuestro cuerpo está diseñado para tener un cierto volumen corporal y se excede a ello, entonces es como si trajéramos cargando un bulto. Imagínense, en mi caso yo no sé, traía como 30 kilos arriba de lo que corresponde a mi estatura. Entonces yo quería hacer algo para liberar ese peso. Entonces en mi caso yo dije, las dietas no me han funcionado hasta ahorita, y si tengo 30 y tantos años intentándolo, no me van a funcionar, quiere decir que ocupo otro método. Entonces me puse a investigar otras maneras. Y cuando empecé a liberarme de pensamientos y de emociones, el cuerpo empezó a perder ese peso por sí solo, diría que sin esfuerzo, porque cada vez que mi cuerpo se liberó de algo, lo que sentía era descanso, en vez de que estaba haciendo algo difícil, sentía que la vida se iba facilitando. Entonces, a medida que mi vida se ha ido como relajando, también el volumen corporal ha ido descendiendo. O sea, ahorita yo continúo en progreso de acomodar todas mis cosas internamente, porque estamos en eterno aprendizaje, ¿verdad? Y en este eterno aprendizaje, lo que les puedo decir es que el desengancharme de la identidad de la emoción, es decir, de no decir yo soy lo que me pasó, o decir yo soy esto porque esto sucedió en mi vida, el poder separar la experiencia de lo que realmente soy me hizo que pudiera liberar ese peso de una manera más sencilla. Decir, ok, somos espíritu, estamos teniendo una experiencia y esta experiencia es una lección que me entrega esa lección. Entonces, cuando uno recibe ese aprendizaje, puede dejar ir esa lección y esos kilitos de más o ese síntoma de fibromialgia, ese síntoma, y digo fibromialgia porque ese era mi caso. A mí la vida ya me dolía, era muy sensible a las relaciones y procuraba alejarme del mundo porque se me hacía muy, muy hostil. Y cuando me empecé a dar cuenta de que eso tenía que ver con mi manejo interno, entonces empecé a hacer estos cambios y los pesos se fueron decantando por sí solos, se fueron quedando en el camino y empecé a tener un mayor descanso. Entonces, si nosotros empezamos a soltar esas pesas con las que estábamos ejercitando el resentimiento para ver cuánto dolor o sufrimiento podemos mantener, nuestro cuerpo va a descansar por sí solo. Si nosotros nos damos el permiso de liberarnos de ideas, de poner a las ideas, de sentarnos frente a ellas y decir, a ver, tú estás aportando esta idea, este constructo, ¿me estás aportando algo realmente a mi vida? ¿Me estás dando algo? ¿Me estás haciendo sentir más pleno? ¿Me estás dando más salud? ¿Estás mejorando mi vida de alguna manera? Porque si no es así, ya no necesito estarte cargando. En este momento puedo liberarme de ti y no te voy a extrañar. Porque si no aportas, pues tampoco no va a ser algo útil. Y si no es útil, ¿para qué lo queremos con nosotros? ¿Me explico? Me pregunto si me explico, porque a veces uno se imagina que está siendo más claro de lo que es, ¿no? Y como uno conoce su experiencia, pues nosotros somos como un iceberg, mostramos una partecita y nuestro subconsciente tiene todo lo demás. Muy bien, Marta, gracias por apoyarme, porque es importante saber si estoy siendo clara con lo que estoy tratando de transmitir. Entonces, la manera en que podemos ponernos al día es agarrar como y esto es súper súper bonito, ¿no? Agarrar un cuaderno, agarrar una pluma y empezar a notar qué percibo como peso, y nuestro cuerpo nos va a empezar a decir, de repente vamos a llegar a tener una idea de decir, ok, esta situación es pesada porque me produce cansancio. Esta relación es pesada porque me produce cansancio. Este trabajo es pesado porque me produce cansancio. Entonces nosotros vamos a poder identificar, y así como vamos a identificar el peso, vamos a identificar qué es lo que nos es ligero. Vamos a poder identificar
esta sensación o esta emoción que me produce más energía, que me produce ligereza, bienestar, cómo replicarla, cómo tener más de esto. Esta relación con la cual en una conversación me siento en un mejor estado, me siento escuchado, me siento querido, me siento en atención plena, ¿cómo puedo multiplicar eso? Entonces nosotros le empezamos a dar mejores instrucciones al cuerpo. De esa manera nosotros vamos a ir renunciando a toda esa toxicidad. Y yo sé que hay memes que dicen ahí que cuando nos imaginamos algo tóxico como radioactivo, pero en realidad es tóxico. O sea, lo que hace es que nuestro pH se acidifique. Y si el pH está ácido, lo que sucede es que se anclan parásitos en el cuerpo, microorganismos, como lo vimos la sesión anterior, donde teníamos que la microbiota nos inducía a tener cierto tipo de pensamientos y emociones. Si nosotros, como tenemos la voluntad para manejar nuestra energía, cada vez que nosotros estemos renunciando a un patrón de creencia, a una relación que en ese momento no es la que nos está aportando, nosotros estamos desparasitándonos. No nos estamos desparasitando de los demás, ¿eh? Es bien importante. No tiene que ver con el afuera, siempre tiene que ver con el adentro. Cuando nos desparasitamos de una relación es porque en ese momento no tenemos las herramientas para percibir a esa persona de una manera verdadera y estamos percibiendo a través de la creencia o a través del miedo o a través de ideologías, ¿sí? Las personas por sí, nadie tiene algo que sea malo per se, ¿sí? Y lo que nosotros vemos de ellas es una interpretación, no las vemos completamente a ellas. Imagínense, si no nos vemos completamente de nosotros, ¿cómo vamos a poder imaginarnos que realmente conocemos a los demás? Entonces, la desintoxicación que se da es de nuestras vísceras. Nuestras vísceras liberan. Y les voy a poner un ejemplo para que lo revisen muy bien, porque eso me hace a mí súper interesante la manera en que funciona el cuerpo. Y cuando viene una persona a sesión o cuando alguno de los lectores me escribe para preguntarme de que tuvieron un proceso, que estuvieron leyendo el libro, que entraron en catarsis o que vinieron y aquí estuvimos explorando pues todo su cuerpo, toda su historia de vida y empiezan a llorar, empiezan a soltar, empiezan a tener todo esto, después van al baño. Y siempre les digo, ¿saben qué? No se preocupen, si hacen pipí que huele muy feo, no se preocupen, si hacen popó, les da diarrea y que huele muy, muy feo, no se preocupen, el cuerpo se está desintoxicando. En cada catarsis, el cuerpo lo que hace es que agarra un montón de toxinas, eso que se retuvo en el cuerpo, en manera de metales pesados, de toxinas, el cuerpo los envía hacia los riñones, hacia el intestino y el cuerpo los descarga. Entonces, cuando nosotros nos desintoxicamos, tanto de relaciones como de situaciones o de nuestros propios patrones de creencia, es literal. No es solamente una metáfora, no es sentido figurado. Está pasando. O sea, nuestra experiencia espiritual es una experiencia práctica, es una experiencia vivencial, biológica, entonces va a tener todos estos parámetros. Por lo que si nosotros vamos al baño y soltamos las descargas así como de diarrea después de una terapia, es que la persona soltó muchísimo, muchísimo. En vez de que haya una constipación o incluso personas que suelen tender al estreñimiento, después de haber liberado algún trauma, alguna cosa bien fuerte, el cuerpo lo que hace es que condensa todo eso que ya no necesita y como la emoción es líquida, lo que hace es que lo suelta. Por eso tiene esa fetidez diferente a lo que comúnmente cada persona hace de acuerdo a su ingesta. Y pasa también en la orina. Entonces, una manera de sacarle provecho a esta forma del cuerpo de trabajar es darle como un empujoncito con el subconsciente. Y qué bueno que llegamos a este punto porque ya ven que aquí los diálogos son improvisados y que yo siempre tengo aquí un pizarroncito que me regaló una amiga para
aquí hacer unas anotaciones porque me encanta hacer garabatos, pero como la cámara está chiquita no se los puedo hacer ahorita. Les he mencionado que a mí me gusta mucho hacer las cosas de manera mágica, porque la magia nos resuelve la comunicación con el subconsciente. Entonces, si nosotros ya sabemos que podemos liberar mente y emoción a través de la excreción, nosotros podemos darle el comando al cuerpo y cada vez que vayamos a sentarnos en nuestro trono para hacer nuestras necesidades, podemos entregar. Y con el excremento nosotros podemos liberarnos de cosas físicas, ¿sí? Porque el excremento es sólido. Entonces, ¿qué es lo sólido? Todo lo que representa el mundo material, objetos, personas, circunstancias de vida que tengan que ver con, por ejemplo, propiedades, terreno, todo lo tangible, para acotar, todo lo tangible lo podemos liberar a través del excremento. Entonces, si nosotros nos sentamos y le decimos a nuestro cuerpo, libero o me desprendo de todas aquellas situaciones, personas y cosas que ya no tienen un propósito para mi bienestar más elevado, y soltamos. Y el cuerpo dice, le pone palomita a una tarea realizada y el cuerpo se empieza a desprender de eso. Entonces, es una manera de hacer esto que a veces les pido, que levanten una manita, pongamos una casita, pongamos un corazón. Esto es para hacer una acción de práctica de la voluntad. O sea, nosotros le estamos dando indicaciones al cuerpo de qué es lo que va a hacer y cómo lo va a hacer. Entonces, esa es una manera súper práctica. Les voy a preparar un libro de rituales cotidianos, de cómo podemos liberar nuestra mente, nuestra psique, y cambiar por completo la configuración de las ideas a través de los actos que ya hacemos. Entonces va a estar muy práctico, pero por lo pronto vamos a regresar a esta parte del descanso. Y ya se llaman de todas maneras este ejemplo de cómo con su cuerpo y sus excreciones pueden estar liberando ciertas cosas, ¿no? Muy bien. ¿Cómo se sienten hasta ahorita? Yo no sé qué horas son. ¿Alguien me puede escribir qué horas son en este momento? Porque no traje el otro teléfono, se me vine en la carrera para poder estar en tiempo. A ver, alguien que por favor me ponga la hora, porque ya saben que yo me apasiono con esto y pues me encanta. A ver, estoy esperando aquí a algún buen samaritano que me escriba la hora. 4. Mira, ya estamos aquí casi en una hora, Rosa Imelda, pues. Entonces vamos a darle una pequeña conclusión y un repaso a el tema del día de hoy. Muchas gracias, Ernesto. Y el repaso general va a ser que nosotros tenemos en esencia 4 tipos de cansancio que se van a subdividir. Por lo cual acabo de notar que no tocamos el cansancio espiritual, que es el último. Bueno, lo vamos a tocar rápidamente y vamos a hacer la conclusión para darle un cierre. El cansancio espiritual se refiere a la falta de conocimiento de uno mismo. Si nosotros estamos trabajando como seres mortales, entonces nosotros nos vamos a cansar mucho. Si nosotros empezamos a trabajar como los dioses que somos, es decir, si empezamos a reconocer nuestra sacralidad, nuestra divinidad, nuestro poder de creación, pues los esfuerzos no van a ser como tales. O sea, para un dios, ¿qué tanto esfuerzo representa mover una montaña? En cambio, para un hombre, ¿qué tanto esfuerzo representa mover una montaña? Es mucha la diferencia. Entonces, para que nosotros tengamos una espiritualidad más activa, que podamos vivirla con mayor gozo, con mayor plenitud, es empezar a hacernos responsables de lo que estamos creando. Y para eso necesitamos saber cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra energía, porque todo cuanto existe es espíritu. Entonces, si nosotros nos tomamos un vaso de agua, estamos teniendo una conexión con el espíritu. El espíritu está experimentando el tocar un vaso, en servirlo, en la textura del agua, en la sensación. Todo es un viaje espiritual. Entonces, si nosotros empezamos a percibir estos flujos energéticos que nos aportan y cómo estos flujos energéticos a veces nos hacen percibir que nos debilita, que era eso que estábamos mencionando en un principio, de cuántos ciclos vamos dejando abiertos y cuántos ciclos vamos cerrando para recuperar nuestra energía, nosotros vamos a poder utilizar todo acto como un acto espiritual para tener un mayor crecimiento interno. Y cuando digo todo acto, estamos abarcando absolutamente todo. Es decir,
Si alguien se dedica, por ejemplo, acá Ernesto tiene unos proyectos súper padres, si me permite Ernesto poner su ejemplo, son unos proyectos muy hermosos que tienen que ver con el desarrollo de comunidades autosustentables, con una mayor integración en la tierra. Entonces, cualquier cosa que nosotros elijamos como oficio es una práctica espiritual, y esa práctica espiritual, si está enfocada hacia el desarrollo del ser, hacia el bienestar de las personas, eso nos va a aportar más energía y las puertas se van a ir abriendo. Entonces, una persona que va encontrando a su camino las puertas abiertas es una persona que no va a tener cansancio. En cambio, una persona que desconoce cuál es su propósito y qué quiere de la vida, pues entonces esa persona va a estar haciendo un esfuerzo que no le va a dar un resultado porque está moviéndose en diferentes direcciones sin concretar una meta, sin ir hacia una dirección específica. Entonces, el camino espiritual es autoconocimiento y lo podemos trabajar a más profundidad porque este es un tema muy extenso. Entonces, nosotros nos vamos a dar cuenta cuando hay cansancio espiritual por la apatía, por la indiferencia y por la falta de sentido, cuando hay una sensación de vacío espiritual. Y de eso vamos a descansar cuando empecemos a regalarnos más amor. Y nos vamos a amar más a medida que nos conozcamos más. Cuando nosotros nos enamoramos de una persona es porque nosotros empezamos a verla, a enfocarnos en ella, a prestarle atención, a dedicarle tiempo, a tener detalles de conexión, de cuidado, de cariño. Entonces, ese enamoramiento primero lo debemos realizar con nosotros mismos para saber quiénes somos, qué estamos haciendo aquí, qué queremos de la vida. Solo así vamos a poder descansar. Entonces, yo sé que lo vimos de manera muy breve por la hora, pero ese sería como concretando el cuarto tipo de cansancio. Entonces, resumiendo, tenemos el cansancio físico, el cansancio mental, el emocional y el espiritual. Y todos ellos los podemos hacer como el ejemplo que vimos hace rato, de hacer una sola acción con múltiples propósitos para lograr resultados varios en una sola acción. Entonces, la invitación va a ser a poner en práctica nuestra espiritualidad con lo que hagamos en nuestro día a día y empecemos a recordar, es decir, a pasar por el corazón todo eso que nos puede brindar plenitud. Entonces, si nosotros le decimos al cuerpo, la tarea del día de hoy es encontrar el bienestar en al menos 3 actividades, el cuerpo nos va a decir, ok, vamos a hacer un resumen de nuestro día, vamos a decir, ok, el día de hoy aprendí esto, esto y esto que mejora mi vida. Entonces el cuerpo va a obtener más energía, va a tomar esos 3 resultados como ciclos que se cierran y energía que vuelve de vuelta a nosotros y nos va a dar descanso. Nosotros lo podemos hacer con 3 cosas o con más. Pero si queremos hacer el hábito, es importante empezar con una parte e irla incrementando todos los días. Entonces, con esto vamos a cerrar y recuerden aquí, pónganme un corazoncito si vamos a hacer el ejercicio de revisar al menos 3 cosas. Y les pongo 3 porque la Trinidad representa mente, cuerpo y espíritu. Entonces, todo lo que englobe la conciencia, si se hace por patrones de 3, es decir, 3, 6, 9, 21, etcétera, 12, ¿qué era? Me los brinqué, ¿verdad? Era 3, 6, 9, 12. No, sí, seguí el 21. Lo que pasa es que se suman para hacer la numerología. Todos los que en un solo dígito den 3, o sean desdoblamientos del 3. Déjenme ver cómo está el asunto. Sí es así, porque los múltiplos de 3 y los que sumados den 3 siguen siendo partes de la Trinidad. Entonces nosotros podemos agarrar estos números para darnos tareas y que el cuerpo las reciba de forma geométrica. Acuérdense que todas las moléculas tienen formas geométricas. Sí,
Exactamente, Rosa Imelda. Estas prácticas son para repasarlas, son para hacerlas un hábito. Recuerden que las cosas solamente las aprendemos una vez y después ya las hacemos de forma automática. Nosotros aprendimos a caminar una vez y después lo único que hacemos es caminar. Ya se vuelve algo natural, ya no requiere un esfuerzo, ya no requiere estarle aplicando intención todos los días. Entonces, cada patrón que nosotros vamos incorporando, nada más en un principio, nos lleva a cierta resistencia a la inercia de cambiar de dirección, pero eventualmente que ya se forma parte de nuestra vida, ya podemos incorporar otro nuevo patrón que nos va a dar más calidad de vida. Entonces, ahí va a ser opcional. Si, por ejemplo, Rosa Imelda quiere hacerlo varias veces, adelante, y aquí nos vamos a ir comentando cuáles van siendo nuestros resultados y cómo vamos haciendo estas prácticas. Entonces, cualquier cosa que queramos hacer, que le estemos dando una intención, nos va a funcionar para liberarnos de carga o para darnos espacio. Por ejemplo, en mi casa, cuando los lunes por aquí pasa la basura. Entonces, los lunes lo que hago yo es que recojo la basura y la saco. Entonces, cada vez que la saco digo, con esto me libero de todas las cosas que ya no necesito. Situaciones, personas y cosas y bye bye. Ahí nos vemos. Entonces, ahí ustedes van a poder encontrar dentro de su cuerpo cómo le pueden hacer para que su vida se vuelva una serie de rituales que les den magia, que les den plenitud, que les den bienestar y que desarrollen su espíritu de una mejor manera. Así que los invito a activar las campanitas. Y las campanitas son para podernos conectar aquí. Los invito a que compartan esta información. Los invito a que también nos digan si hay algún tema que quieran tratar para irlo trabajando. Y nos vemos la próxima semana, el lunes, ¿sale? Los quiero, nos quiero muchísimo porque mi amor también me incluye. Y nos vemos el próximo lunes. ¿Sale, vale? Es un gusto verlos a todos, Marta, Ernesto, Rosa, a todos, a Sujei, qué gran honor el tenerlos aquí y nos vemos la próxima semana. ¿Sale, vale? Hasta la próxima. Bye.